Romanos capítulo 8. Vamos a ver, el día de hoy vamos a ver 2 versículos. Fíjese. Vamos a pasar hablando 1 hora de 2 versículos. Qué interesante. Pero me encantó la enseñanza de hoy. La titulé Herederos de la Gloria. Está muy interesante. Pero bueno, como siempre, me gusta poner en contexto para los que por alguna razón no pudieron estar el domingo pasado. Y el domingo pasado, dentro de este estudio de la carta de Pablo a los romanos, terminamos de ver la serie Vida en el Espíritu. Es decir, aunque estamos predicando de manera expositiva la Biblia, versículo por versículo, de pronto hay temas que Pablo toma más tiempo hablando de lo mismo. Y por ejemplo, este de Vida en el Espíritu nos tomó 3 enseñanzas hablando de esto. ¿Sí? Lo último que vimos fue cómo Dios confirma a los creyentes que son verdaderamente sus hijos. Y nos muestra cómo es que los creyentes son guiados por el Espíritu, que tienen acceso a Dios por medio del Espíritu, y también cómo es que nos da la seguridad interna de que somos sus hijos. La figura jurídica que utilizó Pablo para ilustrar este hecho, pues es la adopción, ¿sí? Y utilizando esto, explicó la relación íntima y permanente del creyente con Dios como un hijo amado. Fuimos al Antiguo Testamento y se acuerdan, vimos el ejemplo de una adopción muy interesante. ¿De quién? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me dice? El hijo lisiado de Jonatán. Mefiboset, ¿verdad? Lo adoptó, lo trajo a vivir a su palacio y gozó de todos los beneficios como los demás hijos naturales de David. Y hablábamos de que esta es una ilustración hermosa de lo que Dios ha hecho con nosotros, porque Mefiboset quiere decir cosa vergonzosa. Y el lugar donde él vivía era en Lodebar, que significa tierra desolada. Entonces, explicamos cómo cada uno de nosotros viene de diferentes contextos. Sin embargo, Dios, no importando el contexto del que vengamos, nos toma. Cuando nosotros le reconocimos como Señor y Salvador, nos tomó, nos rescató. No importa qué cosas vergonzosas hayamos hecho, cómo era nuestra vida, y nos hizo formar parte de su familia como hijos de Dios. Y ahora podemos disfrutar de las bendiciones de su reino. ¿Sí? Efesios capítulo 1 dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Sí? Usamos este ejemplo para ilustrarlo. Concluimos diciendo que en el Espíritu tenemos guía y dirección, es decir, debemos estar siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra, no a través de mis emociones, no a través de lo que pienso, de lo que siento, de lo que la experiencia me dice. Eso es bien importante. ¿Sí? El creyente no anda por vista, anda por fe. También dijimos que tiene acceso directa a Dios. Eso es una bendición. Es una bendición, porque usted y yo tenemos acceso directo al Padre. No importa la situación en la que usted se encuentre, usted desde donde esté y como esté, usted puede acceder a Él. Y por último vimos que el Espíritu Santo nos da la seguridad de que verdaderamente somos sus hijos. Muy bien, el día de hoy, herederos de la gloria. Algo que me gusta hacer cuando estoy estudiando es formularme preguntas. Y hoy en nuestro estudio vamos a ir contestando algunas de ellas, como por ejemplo, ¿quiénes son los herederos? ¿Por qué son herederos? ¿Cuál es el alcance de esa herencia? ¿Cómo probamos ese hecho de que se recibirá esa herencia? ¿Y cómo podemos comprobarla? Quiero decirle algo. A causa de nuestra confianza absoluta en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Dios nos adoptó como sus hijos. ¿Amén? Perfecto. Y un día, dice la Biblia, seremos semejantes a Él. Ahorita estamos en un proceso, pero va a llegar un momento donde seremos semejantes
a Él, perfectos y sin pecado. El principio es este, que el ser hijos de Dios no solamente nos hace ser partícipes de la justicia de Dios, sino también de su gloria. Los creyentes tenemos una ganancia incomparable, la gloria divina. Romanos 8, verso 17 y 18. ¿Están ahí? Fíjese. Ahora, todo lo que estoy diciendo está sustentado, No es como que se me ocurrió y no, todo está sustentado. ¿Qué dice la Biblia? Dice, ¿y si hijos? ¿También qué? ¿Herederos de quién? ¿Y coherederos con quién? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Ya ve, no lo inventé, ahí dice. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Pablo inicia diciendo, y si hijos, también herederos. La membresía, la familia de Dios, da unos privilegios que van más allá de nuestra comprensión. Es decir, aun y que vamos a ver todo esto el día de hoy, quiero decirle que no vamos a alcanzar a comprender en su totalidad la bendición de ser herederos de Dios. Pero algo que sí podemos entender es que somos herederos. ¿Ok? Un heredero naturalmente llega a heredar las posesiones de su padre. ¿Estás escuchando, Gustavo? Esto es precisamente lo que se indica aquí. Todo lo que el Padre tiene es nuestro. Si bien es cierto, no hemos entrado en la posesión y disfrute de todo ello, pero nada puede impedir que ese sea nuestro futuro. Llegará un momento. Ahora, hay cosas que ya estamos experimentando aquí por esa heredad. Y ahorita lo vamos a ver. Pero no es todo, falta más, falta mucho más. Por ejemplo, la Biblia nos habla de la herencia de los creyentes. Y lo que yo he podido analizar es que lo que vamos a ver aquí es parte, pero no es todo. Por ejemplo, Pablo le dice a Tito en el capítulo 3, verso 7, dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esto es parte de la gloria de Dios, porque Dios es eterno, ¿cierto? Pero en el momento en que usted y yo recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, nos convertimos eternos. Eternos. Porque dice que nos dio la vida eterna. No la tendremos, ya la tenemos. En el momento en que reconocimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, parte de la gloria de Dios es ser eterno. Y nosotros ya estamos disfrutando de eso. La salvación. En Hebreos 1:14, el autor de Hebreos hace una pregunta. ¿No son todos espíritus ministradores? Cuando dice espíritus ministradores se refiere a ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Gracias a la sangre derramada en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, nosotros pudimos obtener esa salvación. ¿Está de acuerdo? Pero mire, esto va más allá. ¿Por qué? Porque los ángeles no solo prestan servicio directo a Dios, sino también a nosotros los creyentes. Todo ese ejército de Dios está puesto al servicio de nosotros sus hijos. Hemos hablado de la guerra espiritual que sostiene el creyente.
Y si es una guerra, pues obviamente hay una lucha. Y si hay una lucha, es porque hay alguien que está peleando. Y quiere decir que están peleando por algo. El ejército de Dios, sus ángeles, están luchando diariamente contra las huestes espirituales de maldad de Satanás, para que nosotros sirvamos a Dios y no al enemigo. Hay una guerra que se está gestando hoy en este momento. Aquí se está gestando una guerra espiritual y tiene que ver por controlar su mente, porque Satanás lo que quiere es que usted esté pensando todavía en dónde va a ir a comer o a dónde va a salir, todos los pendientes, ¿sí? Y el ejército de Dios está luchando para que usted se enfoque y se concentre en lo que Dios tiene que decirle esta mañana. Gálatas 3:29. Pablo les dice a los Gálatas: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? De que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Nosotros hemos heredado esa bendición de poder formar parte del reino espiritual de Dios. Y eso es algo que ya estamos disfrutando. Porque una persona no convertida, una persona que no ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador, escuche bien lo que le voy a decir. Dios no escucha sus oraciones. ¿Duro? Sí. ¿Cierto? También. La única oración que Dios escucha de un inconverso es la de arrepentimiento. Es la única. Pero gracias a esta heredad que hemos recibido, lo veíamos el domingo anterior, tenemos acceso directo al Padre. Hebreos 11, 6 y 7 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho, ¿qué? Heredero de la justicia que viene por la fe. Parte de la gloria de Dios es que Él es justo. ¿Cierto o no es cierto? En el momento en que usted y yo reconocimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Dios nos ve a nosotros justos. Punto. Así es como Dios nos ve. Esa es la realidad en la que vivimos. Y eso fue por fe. Entonces fíjese cómo somos herederos de la gloria. Y hay cosas que ya estamos experimentando hoy. Falta, y falta mucho. Esto es una pequeña probadita de lo que Dios nos está dando. Usted y yo somos justos delante de Dios no por méritos propios, claro está, sino por Jesucristo. Todo esto que hemos visto es parte de la gloria que hemos heredado de Dios por ser sus hijos. Y como les digo, y lo que falta. ¿Cuál es esa fuente de la gloria? Dice el versículo 8, capítulo 8, verso 17, herederos de Dios. La fuente de la gloria incomparable de los creyentes es Dios mismo. Fuimos adoptados como hijos y ahora somos herederos suyos. Y algo que es importante entender de este punto es lo que dice Pablo en Colosenses 3:24. Y él establece, fíjese, dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Pablo está hablando de que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Y luego dice esto. Pero lo que yo quiero demostrar aquí es que esta herencia únicamente le pertenece a Dios. Y Él es el único que la puede dar.
Él es el único que puede dar esta herencia. La ventaja que podemos ver en la Biblia es que ya dejó estipulado a quién se la va a dar. Eso es importante. ¿A quién le va a dar esa herencia? A sus hijos. ¿Cómo puedo ser parte de la familia de Dios? Bien sencillo, reconociendo a Jesucristo como mi Señor y Salvador, arrepintiéndome de los pecados y apartándome de ellos. Haciendo eso, vengo a formar parte de sus hijos, y como Él ya dejó escrito que a sus hijos los va a heredar, entro ahí. Qué interesante. Pero ¿cuál es el alcance de todo esto? ¿Cuál es el alcance de esta herencia? Y este es el punto donde le digo que hay cosas que no vamos a lograr comprender del todo. Pero el pasaje dice, coherederos con Cristo. ¿Usted se ha puesto a pensar lo que eso significa? ¿Se ha tomado el tiempo de meditar solamente en esta frase? Coheredero con Cristo. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué significa? Pues mire, abra su Biblia en Hebreos 1, versículos 1 y 2. A ver si esto nos ayuda a aclarar, a dimensionar lo que esta frase quiere decir. ¿Están ahí? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Lea conmigo. A quien constituyó ¿Quién es el heredero de todo? Jesucristo. Y usted y yo, dice la Biblia, que seremos coherederos con Él. Dice que el universo se hizo por Él. Coherederos con Cristo. Cuando el Señor Jesucristo regrese, ¿a qué regresa? A ver. Vamos poniendo aquí en orden las cosas. Regresa a las nubes por su iglesia, sí, pero a las nubes. Pero cuando regresa a esta tierra, ¿a qué regresa? A reinar. Regresa a reinar. Porque esto le pertenece. ¿Están de acuerdo? Entonces, si somos coherederos con Cristo, estaremos reinando con Él. Pablo se lo dice a Timoteo, 2 Timoteo 2, 11 y 12, dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Ahí está. El sufrimiento que establece Pablo aquí es la tarea de compartir el Evangelio y de hacer discípulos. Lo que está hablando aquí en Timoteo, fíjese, está en 2 Timoteo capítulo 2, ¿sí? Y ahí hay un versículo muy famoso, el versículo 2. ¿Qué dice? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, Pablo diciéndole a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean también idóneos de enseñar a otros. Pablo está hablando de hacer discípulos, de evangelismo y discipulado. ¿Sabe por qué?
Porque el evangelismo es de un momento y el discipulado es de toda la vida. Por eso mucha gente se enfoca en criar hijos por todos lados, porque eso es instantáneo, es en un momento. El verdadero trabajo viene cuando los tienes que educar y mantener y llevarlos de la mano en su proceso de crecimiento espiritual, sufrir con ellos, estar ahí. Eso es un trabajo de toda la vida. Por eso es importante. No se trata nada más de compartir el evangelio. Se trata de qué seguimiento se le va a dar a esas personas. Por eso hemos de ser muy inteligentes en la estrategia que vamos a seguir. No, bueno, es que al cabo Dios se encarga de llevarles a ver, no estás entendiendo, Dios te lo encargó a ti y a mí. Dijo, por tanto, id y haced discípulos. No dijo, por tanto, id y evangelízalos. Nos encargó a ser discípulos. Y es una tarea que cuesta y que se sufre. Pablo decía, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Si usted no padece de gastritis, ni colitis, ni nada de lo que termine en itis, posiblemente es porque no tiene un discípulo. Se ríen los que tienen, porque saben que es cierto. Es cierto. Uno sufre como no tiene ni idea, pero es parte de lo que nos encargó. Pero dice Pablo, si sufres, también reinarás con Él. Es parte del proceso. De eso se trata. Para eso estamos aquí. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Estamos hablando de que somos coherederos con Cristo. Y la Biblia establece que Jesucristo se sentó en su trono a la diestra de Dios. Pero usted y yo, formando parte de este reino espiritual, la Biblia dice que estamos en Él. Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Acuérdense, el ángel que escribe a las iglesias es Jesucristo, ¿sí? Y dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Porque espiritualmente estamos en Él. Por eso es que estaremos reinando con Él. Por eso cuando Él venga, nosotros venimos en Él. Porque la Biblia dice que somos coherederos con Cristo. ¿Comprenden mejor la magnitud y la trascendencia de esta frase, coherederos con Cristo? Ahora, quiero aclarar algo. Esto no quiere decir que los creyentes vayan a convertirse en dioses, como enseñan algunas sectas y otros falsos maestros, sino que todos los creyentes vamos a recibir, en virtud de haber sido hechos coherederos con Cristo, todas las bendiciones y el esplendor supremo que Dios tiene. Pero no quiere decir que nos convertimos en diositos o en Jehová Juniors. No, es que alguien así lo dijo y no es correcto. Todo en su debida proporción. Somos hijos de Dios. Muy bien. Dice Pablo en Romanos capítulo 8, dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay que entender algo aquí. El sistema actual del mundo está bajo el dominio ¿de quién? De Satanás. Y el mundo
desprecia a Dios. ¿Están de acuerdo? Y lo desprecia. Y desprecia a Dios y desprecia a su pueblo. Fíjese, ningún creyente está exento de la posibilidad de pagar un precio por su fe. Ninguno de nosotros estamos exentos de pagar un precio por nuestra fe. Hay un precio que pagar. La Biblia dice que el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Pablo dijo en Corintios que qué concordia hay, la luz con las tinieblas, Cristo con Belial, el creyente con el incrédulo. Por eso, ojos, jóvenes, la Biblia es clara. No se ponga usted más sabiendo que Dios. Ya Dios dijo, el que se une en yugo desigual no la va a pasar bien. Lea la Biblia, cheque todas las veces que el pueblo de Israel se juntó con las naciones que Dios le dijo que no se juntara, siempre, invariablemente salió perdiendo, no los pueblos paganos, los judíos. La experiencia nos dice, todos los jóvenes que se les hace fácil, hombres y mujeres, y empiezan relaciones sentimentales con personas inconversas, ojo, aquí están los pastores presentes, no hay ni uno que se haya quedado siguiendo el evangelio. ¿Pudo más? El mundo. ¿Quién pudo más? ¿Sansón o Dalila? Y así nos podemos ir con muchas historias. No, es que al rato lo convierto, no. Primero deja que se convierta y luego. Porque luego se vuelven falsos convertidos. ¿Sí? Bueno, es que voy porque yo sé que para él esto es importante y por eso estoy aquí. No. Ahora, también, ¿cómo se van a convertir si las prácticas de los creyentes son iguales o peores que las que ellos mismos practican? ¿Qué diferencia hay? Es lo mismo, hombre. Voy para llenarle el ojo al macho, para que sus papás no se enojen, pero aquí estoy. ¿Y su andar diario? Pero todo eso se refleja directamente en la persona y luego se paga la consecuencia de eso. Por eso se necesita fe para creer en Dios, para poder esperar que Dios mande el hombre o la mujer que tiene para usted, para ti, joven. Espérate. No le quieras ayudar a Dios porque te vas a equivocar. Deja que sea Dios. Hay gente aquí adulta que les puede platicar su testimonio, les puede decir, lo que está diciendo el pastor es cierto. ¿Pero qué? Mucho sufrimiento. Y eso no fue por causa de Cristo, fue por la rebeldía y por la desobediencia a Dios. Entonces aquí dice que si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El mismo Jesucristo dijo, bienaventurados los que padecen persecución, ¿por causa de qué? De la justicia, no por andar ahí de coscolinos. Sí, pues sí, ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, es decir, por tú saber decir no lo voy a hacer. Como dijo José, cuando la esposa de Potifar lo agarró y lo llevó y hasta la ropa le quitó y salió corriendo. Ahorita no se lo hubiera acabado con el bullying. Sí, es la verdad. Y hubieran puesto en tela de duda su hombría, ¿verdad? ¿Pero qué hizo él? No, y es no. Y padeció por causa de la justicia, porque lo llevaron preso, porque la mujer lo difamó. Y él aguantó.
como los verdaderos hombres. Porque esa es una confusión que hay, ¿verdad? Luego se cree que los hombres son los que tienen que andar del tingo al tango, ¿verdad? No, los verdaderos hombres son los que, aún y con todas esas tentaciones, se aguantan y hacen lo que la Biblia dice. Esos son los verdaderos hombres. Los otros son pedazos de hombre. Y las mujeres igual, porque ahorita, de veras, la crisis es igual. Hombres y mujeres tienen los mismos problemas. Dice, por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, pero que sean mentiras. Estoy padeciendo mucho, porque es que me están acusando de que me robé no sé qué y te lo robaste, sí. No, pues eso, a ver, esa no es la persecución que habla la Biblia. La persecución es que te pidieron hacer algo que no era correcto y tú dijiste no y te quieren correr porque no hiciste lo que el jefe te estaba diciendo. Y ahí es donde empieza la persecución y ahí es donde empieza la lucha. Esa es la verdadera persecución. El mismo Jesucristo en Mateo 10, verso 24 dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Fíjese, si al padre de familia, hablando de él, a Dios, dice, llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Es decir, va a venir tarde que temprano la persecución, de alguna o de otra manera. Pero el creyente tiene que pagar un precio. Y muchas veces ese precio es tener que cortar con ciertas amistades que no te llevan a nada bueno, porque no lo puedes controlar. Eso fue mi experiencia propia y no quiero decir que así tenga que ser la de ustedes. Pero yo en algún momento de mi vida dije, no puedo, tengo que cortar por lo sano. Y una vez que me fortalecí en el Señor, ahora sí puedo regresar, pero para predicarles. Pero porque ya no me arrastran a sus cosas y a sus prácticas. Ese es el principio. Pero a veces, jóvenes, queremos vivir en el filo de la navaja. Como que a nosotros no nos va a pasar. Sí te va a pasar. Y si es un verdadero hijo de Dios, te va a pasar. Dios va a dejar que te pase. Para que te des cuenta. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Eso es importante, hermanos y amigos. Pablo dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pablo lo establece, fíjese, lo estableció Jesucristo, lo establece Pablo y también Pedro. Ojo, para los que han escuchado la explicación de cómo se estructura el Nuevo Testamento, tenemos los libros históricos de Mateo, Hechos, tenemos las cartas de Pablo a la iglesia, de Romanos a Filemón, pero luego tenemos las epístolas generales o judaicas, de Hebreos a Apocalipsis. Lo dijo Jesucristo, lo dijo Pablo y lo dice Pedro. Así va a ser. El creyente va a padecer persecución si quiere vivir conforme a la verdad. Mire lo que dice Pedro. 1 de Pedro capítulo 5 verso 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. A veces nosotros mismos nos queremos exaltar y dice Dios, espérame, pues yo todavía no, ¿verdad? Tenemos que dejar que sea Dios y para eso primero tenemos que humillarnos. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, ¿dónde? En todo el mundo. Sabemos que hay creyentes por todo el mundo. Lo que usted y yo estamos padeciendo, hay alguien que también está padeciendo exactamente lo mismo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, ¿qué? Un poco de tiempo, dice Pedro, vas a padecer. O sea, eso te lo garantizo. Es un poco de tiempo. ¿Un año? No. Cuando dice un poco de tiempo es durante tu vida. Porque comparado con la eternidad es un poquito de tiempo.
Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Esto es importante, porque aquí vemos por qué Dios permite el sufrimiento en los creyentes. ¿Por qué de pronto padecemos burlas, escarnio, menosprecio o cualquier forma de persecución? Ojo, a causa de nuestra relación con Jesucristo. Entonces podemos tomar esta aflicción, sin importar su magnitud, como una prueba divina. En primer lugar, de que pertenecemos a Cristo. Y que nuestra esperanza de gloria celestial no es en vano. Porque la Biblia dice, Pablo dice, porque después de estos sufrimientos, también vas a ser glorificado con Él. El mismo Pablo, 2 de Corintios capítulo 4, verso 8, desde el 7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿De qué está hablando aquí Pablo? De que el creyente va a padecer. Va a padecer. Dios permite el sufrimiento para llevar a los creyentes a una dependencia total de Dios. Y cuando eso pasa, en consecuencia, es una evidencia de que es una salvación verdadera, de que verdaderamente eres un hijo de Dios. Ahora, si nosotros estamos en un proceso de conformarnos a la imagen ¿de quién? De Cristo, explíqueme los últimos 3 años del Señor Jesucristo. De Jesucristo. Empezó su ministerio. Y a partir de ahí, sufrimiento, injusticias, sufrimientos, injusticias, sufrimientos, injusticias. ¿Qué quiero decirle? En la medida en la que usted crezca espiritualmente, es en la medida en la que viene todas estas pruebas y tribulaciones. Por eso, cuando usted empieza un discipulado, cuando usted va a dar un avance en su proceso de crecimiento espiritual, lo primero que hace Satanás es ponerle una cachetada guajolotera para que usted se destantee y diga, no, yo mejor me quedo como estaba. Tan bien que estaba, tan a gusto. Pero usted comprométase y es lo primero que va a pasar. Y dice el dicho, muy bien dicho, según el sapo, es la pedrada. ¿Viene con mucha intensidad? No, hombre, pues es un estate quieto para que te regreses. Así es. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aguantar, como decía Pablo. ¿Cómo? Sí, atribulado, pero no estoy angustiado porque Dios tiene control. En apuros, pero no he llegado a la desesperación. Perseguido, pero yo sé que no estoy desamparado. Derribado, sí, a veces me tumba, pero no estoy destruido. Y si no estoy destruido, me levanto y le sigo. Ese es el principio. Y luego termina Pablo diciendo, Romanos 8, verso 18. Esta es una bonita promesa que usted debería tener marcada en su Biblia, o subrayada ahí en su iPad o su iPhone o lo que traiga, su smartphone. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presentes no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. ¿Qué quiere decir esto? Pablo nos enseña
que cualquier sufrimiento que usted y yo tengamos por la causa de Jesucristo es un precio muy pequeño que pagar por los beneficios recibidos al ser hijos de Dios. No se compara lo que usted y yo estemos sufriendo con la bendición que ya recibimos y que se terminarán cuando estemos en la presencia de Dios. Pero mire cómo dice Pablo: pues tengo por cierto, estoy convencido. En 2 Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cuando estemos llegando a la presencia de Dios, y que diga Dios: aquí vienen los de Filadelfia, que llevaron el evangelio a los mayas, y allá los mayas esperándonos, recibiéndonos, porque eso dice la Biblia. No de los mayas, sino de todos los que vengan a los pies de Jesucristo, porque les compartimos, porque los influenciamos por nuestra manera de vivir, etcétera. A toda esa gente, aquí están los que ofrendaron, los que dieron su vida, su tiempo, sus recursos. Aquí están, pásenle. Nomás que están hablando de millones de millones. Y como para Dios el tiempo no es factor, tiene todo el tiempo del mundo. Así como cuando en las Olimpiadas van pasando por nacionalidades, ¿verdad? Y van pasando, y van saludando. Bueno, un día así nos tocará pasar por ahí. Por eso es importante el estar enfocados en la visión y en la misión que Dios nos ha dado en esta iglesia. No en la que le dio a la iglesia de allá, o a la de allá, o a la de allá. Qué bueno que Dios les haya dado visiones a aquellas iglesias, amén, y que Dios los ayude, pero a la nuestra nos dio una, y usted y yo tenemos que estar enfocados en eso, porque esa es la tarea. Dios dejó la institución de la iglesia local para que trabajáramos a través de ella. Yo sé que hay una religión que da lo mismo si van a la de aquí o van a la de allá, o van a la de allá o van a la de allá. Son sucursales. Aquí no. Aquí Dios forma equipos locales para poder trabajar. Eso es. Y Dios lo dotó de dones y talentos para que los ponga al servicio de esta congregación local, para poder cumplir con la visión y la misión que Dios nos ha dado. Así es, así trabaja Dios. Dice en 1 Pedro 4, 12 y 13, y con esto termino: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis ¿con qué? Con gran alegría. Si usted está padeciendo, no se sorprenda. Ya estaba contemplado que así va a ser. Ya estaba contemplado. El punto es estar seguros que los padecimientos y sufrimientos que estamos viviendo son por la causa de Cristo y no por nuestra rebeldía, por nuestra manera desenfocada de vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios establece. Hay un precio que pagar en este mundo por ser hijo de Dios. Pero ser heredero de la gloria de Dios no tiene precio. Fíjese, hay un precio que pagar aquí, pero el ser heredero no tiene precio. Ahora que estás pasando por algún tipo de persecución o padecimiento, solo piensa que la gloria que recibiremos cuando estemos en su presencia no tiene comparación alguna
con lo que estés viviendo hoy. Enfoquémonos bien, pongamos nuestra mira en las cosas de Dios, en las cosas eternas, y trabajemos juntos cumpliendo con la misión de vida que Él nos ha dado. Enfoquémonos, trabajemos en un mismo sentir. Dios nos llama a trabajar en unidad. Satanás lo que quiere hacer es romper la unidad. No lo permita. No lo permita. Trabajemos como un solo cuerpo, porque así está diseñada la iglesia. Amén. ¿Usted es heredero de la gloria? Amén. Yo soy heredero de la gloria. Por cierto, y de paso, pues comportémonos a la altura del llamado que hemos recibido de parte de Dios. No andemos ¿cómo se dice? Despilfarrando la gloria de Dios por cualquier banqueta, ¿verdad? Vamos a llevarla a donde tiene que ir. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Dios porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Gracias porque pues esta mañana tú nos has hablado a través de tu palabra. Cada uno de nosotros sabemos cuáles son las áreas de oportunidad de nuestra vida. Cada uno de nosotros, a través de tu Santo Espíritu, sabemos qué son esas cosas que tenemos que poner delante de ti para buscar tu ayuda y la consistencia en poderlo cambiar, Dios. Gracias porque tú eres un Dios de segundas, de terceras y cuartas oportunidades, Señor. Gracias porque tú eres un Dios que te enfocas en lo que está por delante, Señor. Y eso es lo que tú estás esperando de nosotros. No qué es lo que hicimos, sino qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Así es que ayúdanos a poder tener claridad en cuanto a esto y a poder llevar tu amor a todas estas personas, ese amor perfecto, el amor de Cristo. Así es que Dios, es una responsabilidad que tú nos has dejado, el de hacer discípulos. Sabemos que habrá persecución, sabremos que habrá padecimientos, pero solo tú, Señor, eres el único que nos puedes ayudar para sacar adelante todas estas situaciones, porque a decir verdad, tú lo dejaste escrito en tu palabra, que no importa cuántas veces se caiga el justo, de todas tú lo levantarás. Bendice los diezmos y ofrendas que se han de levantar, Señor. Tú sabes las necesidades que tenemos como iglesia y a quienes estamos apoyando, Señor, pues para que tu evangelio corra y fluya, y no solo eso, sino que se puedan hacer discípulos, mi Dios. Bendice, como dice tu palabra, al dador alegre. Dales mucho más abundantemente de lo que pueden pedir o puedan entender, mi Dios, de acuerdo a su generosidad, Padre. Así es que en tus manos estamos. Quédate, ayúdanos a disfrutar este domingo en familia, en Cristo Jesús. Amén y amén.